Como dicir con palabras o que significa un sentimento? Como explicar que o que se fai con paixón non pesa nunca? Comezo o camiño e nada me frea. Só avanzo e penso en todas as persoas que me acompañan. Por moi alta que sexa a montaña, sei que podo subir calquera. Teño alguén que me impulsa. E por iso, cando chegue a cúspide, non terei vertixe. Gozarei das vistas e ondearei a miña bandeira, que poderá verse tanto no ceo como no inferno. Por cada sábado que confías neste equipo, que choras e cerebras con nós, esta vai por ti. Vente, trone, chova ou escampe, xuntas conquistaremos a fin. Ti és a nosa forza. Boa noite, a Guarda. Como estamos? Bueno, alcalde, concelleiros, presidente da Federación Galega de Balonmán, presidente do clube. Gracias por estar aquí, guardeses, guardesas, todos os que nos estades a mirar polo streaming de YouTube. Co voso permiso vou a pasar a castelán para que nos puedan entender todas as nosas xogadoras. Bueno, como os decía, un año más estamos aquí, ya van 12 consecutivos en la máxima categoría. A veces la fuerza de la costumbre nos puede hacer pensar que esto es fácil o es sencillo. Competir contra ciudades como Donostia, contra Valladolid, contra Málaga, desde un pueblo de 10.000 habitantes, pero no es sencillo. De verdad que no es sencillo. Y mucho menos ganar un título de liga como ganamos en 2017, jugar 2 finales en 2 años como hemos jugado, hacer historia en Europa como hicimos el año pasado. Y queremos seguir haciéndola, no queremos quedarnos aquí. Para eso es imprescindible la ayuda de nuestros patrocinadores y damos las gracias a todos por apoyarnos, gracias a Orpagu, a Pipe Works, Entrepot Naval, Tesol, Residencia Montetecla, Pescados Pérez Piñeiro, La Guardia Moreira, Estación de Servicios San Roque, Viajes a Abramar, Clínica Dental Barrios y Carrero, Construcciones Lima, Hotel El Molino, Restaurante Área Grande, Restaurante Puerto Guardés, y tantos colaboradores que hacen bueno el dicho de que muchos pocos hacen un mucho. También gracias a las instituciones por apoyarnos, a la Xunta, Diputación, Concello de Aguarda, por supuesto. Para nosotras es un orgullo llevar el nombre de Aguarda, de Pontevedra y de Galicia por España y durante tantos años por Europa, donde esperamos volver pronto, ¿verdad? Y evidentemente esto no sería posible sin la mejor afición de España, vosotros que nunca falláis. Gracias por estar aquí, esperemos que lo sigáis haciendo como todos estos años. Por algo, como dice en nuestro vídeo de la campaña, sois a nosa forza. Y para no enrollarme más, porque si hay algo que no está bien es dar la turra, solo deciros que es un orgullo para todas en el Mecalia Atlético Guardés participar activamente en la educación de tantas niñas y niños aquí en la comarca a través de los valores del balonmano y tener tantas mujeres que son
una referencia, que abren caminos tanto dentro como fuera de la pista. Son nuestro orgullo y un año más volverán a serlo. Y un aplauso para ellas, por favor. Y arrancamos ya con la escuela de danza Actitud y su pieza Shanghai Love. Por favor, no dejéis de aplaudir para ellas. No dejen de aplaudir a la escuela de danza Actitud, que volverá con nosotros ahora mismo. Ya que estamos aquí, alcalde Roberto Carrero. No, por favor, no hace falta. Felicidades por las elecciones, por su nuevo cargo. Cuéntenos qué significa para Guarda, para usted a título personal y para toda la comarca Baixo Miño, el Mecale Atlético Guardés. Muchas gracias por saludarnos. Saludo también de manera particular a todos y cada uno de los directivos del Atlético Mequería Guardés, de las jugadoras, del cuerpo técnico, así como a toda Guarda y a toda la afición y a toda la comarca del Baixo Miño que hoy se acerca aquí. En primer lugar, el Mecale Atlético Guardés desde hace varios años no deja de ser nuestro mejor embajador, tanto en Galicia, en España, como en el resto de Europa. Lleva a Guarda por todos y cada uno de los rincones, exponiendo nuestros valores de constancia, de prestigio, de excelencia, para poder espejarnos y anunciar a Guarda a todas y cada una de las personas que conforman este gran país y región que es Europa. Nosotros desde el Concello de Aguarda queremos seguir apoyando el deporte y no deja de ser en este caso el Mecale Atlético Guardés uno de los exponentes, igual que muchos otros clubes de los que podemos presumir, para que así siempre en cualquier momento podamos presumir de que tenemos deporte en Aguarda, de que tenemos afición y que tenemos unas personas implicadas con ello. Muchas gracias, alcalde.
un ratito tamén con Dani Benavides, jefe del Servicio Provincial de Deportes da provincia de Pontevedra. Que significa el Mecalia Atlético Guardés para el deporte en la provincia? Bueno, pois primeiro diso, dar as gracias unha vez máis ao club e en este caso tamén ao Concello pois organizar esta gala. Pois é o santo e seña, non? É o club referente, o club que varias veces foi o mellor club para a Xunta de Galicia, o mellor club de Galicia, porque foi o que nos representou e o que levou ese espírito do que son as guerreiras do balonmán por toda Europa. É un placer ter na provincia de Pontevedra e ter en Galicia un equipo como é o Mecalia, que foi quen de conseguir un éxito que aínda está aí, de conseguir ser campeón da Liga, e este ano que nos fixo tamén vibrar, que nos fixo sentir o orgullo de Galicia e levalo pois fora dos nosos territorios. E creo que para nós, para a Xunta de Galicia, é todo un referente do Hola de nuevo. Bueno, problemas del directo, ya sabéis. Gracias, Dani Benavides, por tus palabras. Y seguimos con la Escuela de Danza Actitud, que nos van a regalar una nueva pieza. Un aplauso para ellas. Bueno, espectacular actitud. Bueno, a ver qué más sorpresas tenemos preparadas que yo tampoco conocía. Espectacular actitud, espectacular. Bueno, pasamos ahora a presentarnos nuestro futuro, nuestra cantera, un centenar de niños y niñas repartidos en 7 equipos, además de nuestras escuelas deportivas. Todo ello coordinado por Fabio Lima,
que por gajes del oficio está hoy sin voz, así que me pide que os dé las gracias por apoyar a nuestra base y que entre todos y todas seguiremos entrenando a nuestras jugadoras bajo nuestras señas de identidad, de educación, diversión, balonmán. Un fuerte aplauso para el equipo Biberón. Que ya sale a continuación. Eva Ribeiro, Victoria sonreír un poquito, chicos. Eso pone abajo. A ver, ven para aquí. Venga, cuidado. Venga, aquí. Daya, siéntate ahí, sentaros ahí, si no. Venga, sentaros. Sentaros. A ver, una foto estamos. Bueno, no queríais sorpresas. No queríais sorpresas. Bueno. Seguimos. Equipo Benjamín, por favor. Antía Abad, Irene Alonso, id saliendo, por favor. Irene González, Laura Lomba y Marco Lomba. Equipo Alevín. ¿Listos? Vamos allá. Aitana Pérez, Armanda Álvarez, Carolina Martínez, Dayana Santos, Diego Méndez, Eric Pazos, Gael Paredes, Lea Lomba, Lua Calderón, Luz Bonín, Marcela Sobrino, Marcos González, Roberto Bonín, Roque Morán, Valentina Eira. Entrenadora María Alfaya. Fuerte aplauso, no dejéis de aplaudir que vienen las infantiles. Adriana Álvarez, Alejandra López, Ángela Martínez, Antía Januario, Carolina Reyes, Daniela Pacheco, Irene Verde, Julia Lomba, Julia Dacuña, Laura Castelo, Mara González, María Verde, Paula Martínez, Sabela Lomba, Silvia Lomba, Vera Pazos y Yasmín López. Entrenadora María Doiro. Cuando hagan la foto. Sí. Más aplausos para el equipo cadete. Os esperamos aquí. Ainara Lomba, Aroa Fernández, Leire Lomba, María González, Marta Rodríguez, Uxía Tajadura y Zaira Crespo. Entrenadora Lucía Cruces.
Es que tardan mucho, claro. Tienen que hacerlo. Y seguimos con las juveniles. No paréis de aplaudir a Alba Rodríguez, Andrea Portela, Laura González, Mara Alonso, Noa Lomba, Ángela Portela, Antía Lomba, Carmen Magallanes, Alba da Costa, Daniela Marcano, Irache Goyás, Paula Álvarez, María Bach, Marta Vicente, Usía Álvarez y la entrenadora Bea Esteves. Y ahora, un momento muy especial porque damos paso a un equipo nuevo de esta temporada. No queremos que nadie se quede sin jugar a balonmano en el Baixo Miño y por eso hemos creado un equipo para competir en Autonómica que María Doiro será la encargada de dirigir. Pasamos a presentároslo. Un fuerte aplauso para nuestro nuevo equipo de Autonómica. Vamos allá con Ainara Goyás, Carolina González, Cristina Barbosa, Iria Piñeiro, Iria Álvarez, Iria Pérez, Judith Ramos, Laura Alonso, Lucía Cruces, Marta Álvarez, Miriam Riballo, Noelia Martínez, Patricia Vicente, Sabela Pérez, Zoe González, Laura Teniente y, como os decía, entrenadora María Doiro y ayudante Laura Alonso. Un fuerte aplauso para ellas. Bienvenidas al club. Y seguimos aplaudiendo a nuestros chicos. El año pasado ganaron la Liga y gracias a ello consiguieron el ascenso a Segunda Autonómica. Perdón, ganaron la Liga de Segunda Autonómica y consiguieron el ascenso a Primera Autonómica, donde competirán esta temporada con un nuevo entrenador, Mariano Carbone, que en realidad no es nuevo porque vuelve a casa. Un fuerte aplauso para todos ellos, empezando por Adrián Dorna. Aplaudirle fuerte para darle más fuerza en la recuperación. Alberto Pérez, Alejandro Rodríguez, Andrés Álvarez, Esteban Martínez, Isma Rodríguez, Jorge Vicente, Lucas Brandarí, Manuel Dorna, Marcos Pequeño, Óscar Peixoto, Ricardo Rodríguez, Roberto Rodríguez, Roberto Calvo, Marcos 30, Pablo Alonso y Sergio Sousa. Y como os decía, entrenador, bienvenido de vuelta, Mariano Carbone. Y llegó el momento más esperado de esta tarde-noche aquí en Aguarda. Es el momento de presentaros a nuestra tripulación, a nuestras jugadoras para una nueva temporada, insisto, la 12ª consecutiva en la máxima categoría. Vamos a empezar con una cara nueva que lamentablemente todavía no está aquí. Es Andreza Almeida, nuestra jugadora brasileña, pronto estará con nosotros.
pero mientras tanto se envía un vídeo para saludaros y para deciros hola. Hola, soy Andresa. Es mi primera temporada en Guardés. Es un gran reto porque sé que España es muy competitiva, pero vamos a trabajar duro para ser los mejores. Queremos ganar todos los partidos que podamos y traer muchos títulos para nuestra casa. Estoy muy contenta. Un aplauso para Andresa. Pronto la tendremos aquí con nosotros, pero ahora vamos a proceder con las que ya están con nosotros, ya estuvieron el año pasado y ya llevan estando algunas unos cuantos años. Y aunque veo que hace buen tiempo, creo que se avecina tormenta porque vamos a empezar con Pauli Rayito Fernández. Seguimos con un avión que vino desde el Mediterráneo con amor. Elena, amores. Quiero mucho ruido porque ha sufrido mucho el año pasado, pero estoy seguro que el balonmano le va a devolver todo lo que le debe. La perla daurada, Julia Nue. Nuestra guerrera pucelana se pelea con todo y con todas en la línea. Cris Cifuentes. Nadie se desliza como ella porque nunca falla. Afri no falla. África Sempere. Tres, dos, uno, ignición, despega el cohete. María Sancha. Y con vosotras y vosotros nuestro pulpo favorito, ahora como nuestra nueva capitana, Miriam Sempere. Vamos a continuar con nuestras caras nuevas, las recién llegadas. Quiero que le deis el calor que solo sabéis dar en Aguarda, donde hacéis sentir a todo el mundo como en casa. Dadle una cálida bienvenida. Está de vuelta en casa, campeona de Liga en 2017, Estela Carrera. Llega desde una cuna de campeones en todos los deportes, desde Eslovenia, Blavka Hopnan. Cemento serbio para nuestro equipo, Sandra Radovic. Desde Granada, la Alhambra en una pista de balonmano, Itziar Martínez. Una joya para un rincón de Sangriña, Ania Ramos. Otra joya para el otro rincón de Asangriña, Nerea Solares. Experiencia, carácter, poderío para nuestra línea, María Palomo. E con el a volta o acento galego. É difícil de entender como cabe tanto talento nun corpo tan pequeno. Medrou en Porriño, estivo fora da casa en Sisón e agora volve a terra. Unha ovación enorme para Cecilia Cachera. Y pasamos ahora a presentaros a nuestro cuerpo técnico para esta temporada. Será el encargado de la preparación física de nuestras jugadoras, Iván Vázquez, desde Redondela. Para el trabajo en la portería y el análisis, Will Ferrari. Hizo historia el año pasado y va a seguir haciéndolo. Ana Seabra.
la mamá de todos, la que hace posible que esto funcione, Gloria Rodríguez. Y nuestra nueva capitana del barco. Jugaba a toda velocidad y a toda velocidad quiere que se juegue. Un fuerte aplauso para nuestra entrenadora, Cristina Cabeza. Y no por quedar para el final menos importante, las tiene a todas a punto, nuestro fisio, Jorge Bajar. No paréis de aplaudir, por favor. Estas mujeres van a hacer historia. Un aplauso grande, grande, grande para ellas. Bueno, vamos a bajar ahora un poco las revoluciones. Sé que estáis deseando escuchar a las protagonistas, pero os pido un minuto porque como cada año nuestro patrocinador principal, Mecalia, a través de su plantilla ha votado y ha elegido a la mejor jugadora del Mecalia Atlético Guardés 2022-23, que la tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver quién puede ser. Vamos a abrir el sobre. Hay emoción, ¿no? Vaya, si resulta que es la máxima goleadora de la pasada EHF Cup y la actual máxima goleadora del Guardés en Europa. Quiero que le deis un fuerte abrazo, porque aunque lo ha dejado este verano, un fuerte abrazo virtual en forma de aplauso, aunque lo ha dejado este verano, las puertas del club siguen estando abiertas de par en par para ella. Un fuerte aplauso que se caiga al auditorio para Sandra Margarida Marqués Santiago. La bomba Santiago. Entrega el premio el CEO de Mecalia, José Manuel Silva Vicente. Un fuerte aplauso, por favor. José Manuel hace entrega de una Rosalía de Castro, nuestra poetisa de las letras, a nuestra poetisa del balonmano. Un aplauso, por favor. Gracias, Sandra. Gracias, José Manuel. Bueno, sabemos que queréis oírla. Yo también. Nuestra pregonera, nuestra capitana. Por favor, Miriam Sempere, acércate aquí que te queremos oír hablar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. Aunque ya sabéis que tengo algo de experiencia en esto de dar discursos y pregones, hablar hoy en representación de mis compañeras como capitana es algo que se me hace todavía más difícil. Cuando llegué aquí, ahora hace 3 años, nunca imaginé que me adaptaría tan rápido al pueblo y a su gente, al club, al equipo y mucho menos que acabaría siendo capitana de este grupo. Ahora, antes de afrontar mi 4ª temporada como guardesa, solo puedo dar las gracias al club, al pueblo y al cuerpo técnico por la confianza que me han mostrado. Espero estar a la altura de la situación y transmitir los valores y el respeto que siempre recibimos. Valores, entre otros muchos, como el de ayudar y motivar a nuestros niños y niñas de la base, ser su ejemplo dentro y fuera de la pista y complementar de forma en que podemos el gran trabajo que el club y sus familias hacen con ellos. Esa ilusión con la que nuestros pequeños van a vernos jugar es la misma con la que nosotras los vemos crecer y conseguir todas sus metas. Este año, como cada uno de los anteriores, será diferente. Pasaremos momentos buenos, momentos malos. Habrá victorias como también habrá derrotas, pero prometemos que nunca bajaremos los brazos y que nunca daremos un balón por perdido. Soy una persona de pocas palabras, mis compañeras lo saben. Por eso, lo mejor será demostrar las cosas con hechos, y así lo haremos desde hoy hasta el final de la temporada. Afrontamos el nuevo proyecto con mucha ilusión. Las palabras ambición y ganas nos describirán este año y nos guiarán a conseguir los objetivos que nos propongamos. Seguramente será difícil, sí, pero también será bonito. Bonito porque con vosotros, nuestra afición,
nuestro jugador número 8, todo es más fácil. Sois la fuerza que necesitamos en ese último lanzamiento, esa rabia con la que celebramos cada gol, ese empujón para llegar a balones que parecen imposibles. Aquí, en A Guarda, pero también fuera, porque o Inferno está presente en todos los pabellones de España. Toca forte e sempre nos anima. Viaxamos xuntas ata onde poidamos. E aínda que sodes o Inferno, con Bosco nunca nos queimamos. Porque partido a partido sempre hai que animar. No Inferno da Sangrilla, hoxe e sempre imos a gañar. Vos sodes a nosa forza. Sí que hablas bien, sí. Bueno, por cierto, la camiseta mola, ¿eh? Camiseta nueva, ¿qué os parece? Un aplauso si os mola. Bien, sabía que ibais a responder. Continuamos con nuestra entrenadora, Cristina Cabeza, por favor, bienvenida a Guarda, estamos deseando escucharte. San Vieito es todo tuyo. Un aplauso para Cris. Un escalón vendría bien, ¿eh? Nada, muchas gracias a todos por acompañar al equipo y al club una temporada más. Para mí es un orgullo hoy estar aquí y yo no me he preparado un discurso como el de Miriam, prefiero improvisar porque, bueno, las cosas que salen del corazón siempre tienen un sentimiento especial, ¿no? Y en primer lugar, me gustaría hacer mucho hincapié en la importancia para nuestro club de la cantera y de la base, ¿no? Creo que es una responsabilidad para todas nosotras fomentar los valores que este deporte ha hecho que estemos en este momento aquí. Valores como el respeto, la humildad, el trabajo, y creo que es una responsabilidad para todas mostrarlo no solo dentro de la pista, sino fuera también. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todas las instituciones que están presentes aquí y que apoyan al club durante tantos años, a los patrocinadores, haciendo una mención especial a Mecalia porque José Manuel insistió mucho en que capitaneara este grupo esta temporada y esperemos estar a la altura de las circunstancias y te lo quiero agradecer públicamente porque me cogiste en un momento complicado y creo que me llenaste de ilusión y vamos a trabajar muy fuerte y muy duro para que Mecalia Atlético Guardés vuelva a jugar en Europa. Intentemos disputar todos los títulos posibles. En tercer lugar, quiero agradecer para mí, la mejor afición de toda España, ¿no? Creo que hemos sufrido con el Infierno cuando éramos visitantes y estoy deseando formar parte de este club y saborear cada instante en nuestro pabellón con todos vosotros, porque creo que mostráis unos valores allá donde vais que son dignos de admirar, sobre todo de respeto no solamente hacia vuestras jugadoras, sino a todos los clubes que se pasean de España y de Europa por estas pistas, ¿no? Y por último, quiero agradecer a toda la plantilla que formen parte de este proyecto tan ilusionante. Por parte del cuerpo técnico siempre decimos una cosa, ¿no? Que la suerte no aparece por sí sola. Cuanto más trabajamos, más suerte tenemos y este cuerpo técnico se compromete a trabajar muy duro todos los días de nuestra vida hasta el final de la competición, cada momento, cada instante. Y sobre todo agradeceros otra vez, de nuevo, vuestra presencia. Como dice la campaña de abonados, vosotros sois nuestra fuerza. 1, 2, 3. Gracias a todos.
Cris, para no tenerlo preparado ni tan mal, ¿no? Bueno, os dejamos ahora para terminar con nuestro presidente. Os pido un fuerte aplauso para Jesús López. Presi, te están esperando. Tú lo cierras. Bueno, no se me da muy bien esto de los discursitos, pero bueno, deciros bienvenidos a todos y a todas a la presentación de nuestro equipo, Mecalia Atlético Guardés, en la temporada 2023-2024. Gracias por acompañarnos en este día que es tan importante para nosotros, que es una tradición desde que empezamos este proyecto tan bonito y después de un año muy complicado, sin poder disponer de nuestra casa, nuestro pabellón a Sangriña, hemos resistido y creo que hemos salido más reforzados, como una familia y siendo un gran club. Un club de un pueblo precioso, el más precioso de España. Gracias a todos por vuestro esfuerzo de ir a Tui, apoyarnos siempre, incansablemente, y sobre todo a nuestra base, también por el esfuerzo que ha hecho con sus padres en los traslados que han tenido que hacer a Goián, con todo lo que suponen los costes. Sois todos un club muy grande y gente muy grande para el balonmano, el cual yo amo. Gracias de corazón de parte mía y de toda la Junta Directiva que trabajamos con toda la ilusión del mundo porque este club sea más grande. Este año contamos con un equipo renovado y con muchas ganas e ilusión para conseguir grandes cosas. Son jugadoras jóvenes con mucha calidad, mucha fuerza y muchas ganas de hacer las cosas bien. Con vuestro apoyo creo que conseguiremos grandes cosas. Nuestro objetivo es llevar el nombre de Aguarda por toda España y, si puede ser, por Europa este año. Estamos trabajando para ello muy duro y por ello, para que todos los guardeses y guardesas se sientan orgullosos y vibren con nosotros. Quiero dar las gracias a las familias de la base por estar ahí apoyando este proyecto y siempre al pie de cañón. Ellos son el gran futuro de este club. Quiero mencionar también a nuestra afición que nos acompaña en los partidos y nos animan cada tarde. Y a la Peña Inferno, gracias por estar ahí siempre y nunca fallarnos. Sin vosotros, que os quede claro que esto no sería posible. Gracias a las instituciones públicas, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello da Guarda. Gracias al equipo de gobierno por apoyar este proyecto y gracias también a todos los patrocinadores que nos ayudan a que esto salga adelante. No los voy a nombrar, pero desde el más grande al más pequeño es un grano de arena que hacen que este proyecto sea importante y muy bonito. Gracias a todo el personal del club que trabaja en la sombra, que nunca nos acordamos de ellos, como es Cristina y como Robert, y que trabajan por este club y para este club. Gracias al cuerpo técnico del año pasado, que os digo que son Jorge Fajar, Joao Mesquita, Abel González, Ana Seabra, responsable de prensa, que hoy es nuestro presentador, Borja Refojos, fotógrafa Coe, Julio Portela, nuestro médico, Gloria como delegada y William. Y entrenadores de base, Fabio Lima, María Doiro, José Ignacio Prades, Bea Estevez, Daniela Moreno y Cristi Cuentes. Quiero daros las gracias a todo el mundo y a todas las jugadoras que, por lo que sea, por los motivos que sea, pues han hecho que este club sea más grande y nos han tenido que abandonar por diferentes motivos, y dar gracias por todo el esfuerzo que han tenido hacia nosotros. Y dar la bienvenida a este gran grupo y nada, deciros muchas gracias y perdón por las cosas que hayamos hecho mal, pero nosotros lo hacemos con todo el corazón del mundo y gracias a mi directiva, por supuesto, Eliseo, bueno, todos, no voy a nombrar porque tal. Gracias y chao. Bueno, Presi, bien. Yo también te doy las gracias en mi nombre y a toda la directiva, por supuesto, por todo el trabajo desinteresado que hacéis. Ya estamos terminando, no es cuestión de alargarse. Así que os dejamos de nuevo con Actitud, que interpretará la pieza Don't Stop the Music. Chicas, al escenario. Un aplauso para ellas. Please don't stop the music. Please don't stop the
Dejéis de aplaudir. Esto se acaba, o bueno, más bien empieza. Por mi parte, solo quiero decir que hace una semana un grupo de mujeres hizo historia en el deporte español, pero antes que ellas muchas mujeres han hecho historia en otras modalidades, como por ejemplo la nuestra, o simplemente se han esforzado en ser mejores. Lo único que os pido a patrocinadores, instituciones, afición, es que sigáis apoyando al deporte femenino, que sigáis apoyando a estas mujeres como hacéis siempre, cada año y cada 15 días en Asangriña, pero sobre todo y más importante, que la sigáis apoyando porque es un paso hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad más paritaria, una sociedad más justa y, en definitiva, una sociedad mejor. Fue un placer estar con vosotros y con vosotras esta tarde. Nos despedimos nuevamente con Atitude y su pieza Tití me preguntó. Gracias a todos, gracias a todas. Forza Guardés. Se ve que no me enrollé lo suficiente. En breves vendrán las chicas con nosotros. No sé muy bien qué deciros. Más, me tengo que enrollar más. Bueno, pues nada, pues simplemente decir que es muy difícil estar compitiendo contra ciudades tan grandes. Si puedo pedir algo es que a las instituciones y los sponsors sigan apoyando, que 2 finales en 2 años son muy difíciles de jugar, que a ver si podemos jugar una tercera y si puede ser ganarla. Y nada, aquí vienen las chicas por fin, así que no me enrollo más. Insisto, gracias a todas, gracias a todos, Forza Guardés y disfrutad de un año magnífico en Asangriña. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó, Titi me preguntó, Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí.